¿Qué tal, Buenas Galindo? noches. Buenas Buenas noches. noches. Es Hola, que mire, Galindo. lo que quiero hacer una pregunta a todos ustedes es en lo siguiente. Mire, eh, yo me llevaba con unos testigos de Jehová y siempre hablaban de que por qué Jesús le habla al Padre si no es Dios. Y yo siempre le respondía, ¿por qué en la Génesis siempre se habla, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? Entonces, ¿por qué ellos nunca me pueden responder por qué Dios habla en plural en el Génesis y Jesús le tiene que hablar al Padre como pidiendo oración? Entonces, ellos como que no quieren aceptar que Jesús es Dios. Y a mí me llama mucho la atención el que no quieran tampoco aceptar el por qué Jesús, por qué se habla en el Génesis sobre por el hagamos en nuestra imagen y semejanza. No sé si usted sabe algo al respecto, padre. Bueno, ante todo, lo voy a. Después le doy la palabra a, digamos, acá a Leo, pero ante todo, lo que a un testigo de Jehová hay que pedirles que demuestre cómo la Biblia es palabra de Dios y que demuestre sola escritura, ¿no? Porque justamente el gran problema de ellos es que no pueden demostrar eso. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero, yendo a la escritura, lo que hay que decir es lo siguiente. Ante todo, Cristo, por ejemplo, San Juan en el prólogo, San Juan dice claramente, ¿no? La palabra era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero al inicio dice, ¿no? La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. O sea, la palabra es Cristo mismo. Lo voy a silenciar porque hay mucho ruido. No sé qué ruido es ese, pero después le doy la palabra de vuelta. Y después, por ejemplo, Cristo dice muchas veces el Padre y yo somos una sola cosa, o sea, justamente mostrando que el Padre y Él son Dios. Y justamente lo quisieron apedrear por eso, justamente siendo hombre te haces Dios, le dicen los fariseos. Por eso te queremos apedrear. Y después, por ejemplo, también Cristo les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, les aseguro que antes de que Abraham fuese, yo soy. Hay un montón de, lo mismo Santo Tomás, cuando Cristo, por ejemplo, le muestra las llagas, no le dice, mete aquí tu mano, tu dedo en mi costado, y lo otro, dice, Señor mío y Dios mío. Dice, es como que Santo Tomás reconoce también su divinidad, ¿no? Es decir, hay un montón de partes de la Biblia donde, y además, Cristo hizo milagros, ¿no? Hizo milagros. San Pablo, ¿qué cosa hacía? O San Pedro decían en nombre de Jesucristo. En cambio, Cristo decía, yo te lo mando. O sea, no decía en nombre de mi Padre, sino yo te lo mando. Mujer, levántate, o si no, o decía, quiero que recuperes la vista, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de partes donde Cristo hace milagros en su propio nombre, él mismo se declara Dios, ¿no? Y él mismo afirma no tener pecado. Dice, ninguno de ustedes puede decir que yo tenía pecado. Es decir, la Biblia, a tal punto la Biblia afirma la divinidad de Jesucristo, que cuando surgió el tema del arrianismo, el arrianismo fue condenado inmediatamente. Si bien después hubo 5 siglos de disputas, es como que todos entendieron que eso era una herejía brutal, decir que Cristo no era Dios, ¿no? Así que, dicho todo esto, te cedo la palabra, Leo. Mientras le respondes, vuelvo enseguida. Ok, ok. Bueno, la verdad, Galindo, es que me quedaron algunas dudas acerca de si tu pregunta es si es cierto que existe, si es cierto que Cristo es Dios o alguna cosa puntual. Entiendo que el padre está queriendo responder a la pregunta de la evidencia que hay en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo. Mira, no sé si vos viste el video, tenés abierto el micrófono, ¿no es cierto? Sí, sí lo tengo abierto. Ok. ¿Viste el video que yo hice en mi canal acerca de la disciplina del secreto? Que lo hice con el padre Javier en un momento y de otro momento dado con Santiago Larcón. No he tenido el placer de hacerlo, pero lo voy a ver Bueno, cuanto pueda. existe lo que se llama la disciplina del secreto. ¿Qué era la disciplina del secreto? La iglesia guardaba en secreto ciertas doctrinas porque esas doctrinas no debían revelarse al público a los que no fueran bautizados.
Había algunas doctrinas que se revelaban cuando las personas estaban siendo catequizadas. Había doctrinas que se revelaban solamente unos días antes de que la persona se bautizara. Había otras doctrinas que se revelaban después de que se bautizaban, y había cosas que no se les decían ni se les mostraban nunca porque solamente quedaban entre los sacerdotes y los obispos. La iglesia como que tenía distintos niveles de doctrina. La deidad de Cristo es un misterio. Todas estas doctrinas que te estoy hablando que no eran predicadas públicamente, se llamaban misterios. Algunos misterios eran revelados al público y otros no. La doctrina de la Trinidad era un misterio que no era revelado al público. Es decir, no iban los apóstoles con la Biblia debajo del brazo predicando, bueno, hoy vamos a agarrar tal o cual texto de la Biblia y vamos a demostrar que la Trinidad existe y que el Espíritu Santo es Dios y que Cristo es Dios. Eso correspondía a las doctrinas mistéricas de la iglesia que eran reveladas solamente dentro del contexto de a los catecúmenos avanzados y a los que ya se habían bautizado. Entonces, era normal y natural que los judaizantes, los paganos, no entendieran nada acerca de la doctrina de la Trinidad porque la iglesia no revelaba esa doctrina. Entonces esto provocaba que muchas sectas que tocaban de oído o conocían superficialmente la doctrina católica, distorsionaran la verdad, o que hubiera quienes, impulsados por el testimonio de estos herejes o de los judaizantes o de los gnósticos, negaran la deidad de Jesucristo. Pero la deidad de Jesucristo está en la Escritura, no solamente en los pasajes que te mostró el padre Tomás Verox, sino que, al igual que muchas otras doctrinas mistéricas, están ocultas tras la interpretación alegórica. Por ejemplo, no te voy a citar citas concretas porque no me las sé de memoria porque son un montón y hace mucho que las estudié. Y cuando te digo mucho, te digo hace 10 años o más. Está bien, está bien. Pero te voy a poner ejemplos de que hay versículos en el Antiguo Testamento en donde dice, reveló el Señor Dios a tal profeta tal o cual cosa. Después, cuando vas al Nuevo Testamento, te encontrás que dice el Nuevo Testamento, Jesús le dijo o se dijo de Jesús tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces vincula el Nuevo Testamento, ese pasaje del Antiguo Testamento en donde se hace referencia a Dios, ¿sí? Y el Nuevo Testamento te dice que en realidad esa persona de Dios que habló fue Cristo. Y también, si puedes silenciar eso, y también dice lo mismo del Espíritu Santo. Hay pasajes en el Antiguo Testamento en donde dice, y dijo Yahvé o dijo el Señor a tal profeta, porque yo Yahvé lo he dicho y cosas así. Y luego vas al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento te dice que ese versículo dijo el Espíritu Santo al profeta tal. Entonces ya ves entonces que en el Antiguo Testamento te dice, este pasaje habla de Cristo, de Dios, y en el Nuevo Testamento te dice, ese pasaje hablaba de Cristo. Y tenés en el Antiguo Testamento otros pasajes que dice Dios dijo tal cosa, y en el Nuevo Testamento te dice el Espíritu Santo dijo tal cosa. Entonces, hay hasta un versículo, no me acuerdo cuál es, pero hay un versículo en donde en el Antiguo Testamento dice que Dios dijo tal cosa, y en el Nuevo Testamento tenés un pasaje que dice, lo dijo Jesús, y en otro versículo lo dice el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, el Nuevo Testamento explica la interpretación, explica alegóricamente muchos pasajes del Antiguo Testamento y revela que el Yahvé del que habla el Antiguo Testamento a veces son manifestaciones del Espíritu Santo y a veces son manifestaciones de Cristo. Y que muy rara vez ha sido el mismo Padre el que ha hablado. De hecho, lo que enseñan algunos es que quien hablaba a la creación muchas veces eran el Espíritu Santo y Cristo y no la voz directa del Padre. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder llegar a ese nivel de comprensión tenés que estudiar muy mucho la Biblia. Y muchos de los que niegan la Trinidad no estudian tanto la Biblia como para darse cuenta de esos paralelismos. O si los ven, les es más fácil
seguir siendo orgullosos que agarrar y reconocer que durante 20 años, 15 años o 10 años han sido pastores de la mentira. Bueno, Mire, te lo que sí, sí sí. me respondió bien. Es que lo que pasa es esto. Yo estuve con un curso online también con Fran Morera y me hablaron algo parecido a esto. Lo que sucede es lo siguiente, es que como muchos de los pastores, muchos de estos muchachos de ambientes protestantes, cuando vienen teoría de la evolución o desarrollo científico, se van al aspecto más materialista y dejan de creer en Dios. No sé si por conveniencia o no sé si porque estudian superficialmente. No sé, ahí no sé, no llego a tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, para mí, mi comprensión sobre este tema es importante porque estoy hablando con estos señores, testigos de Jehová, lo que sea, y en el fondo no comprenden de que existió un desarrollo de cierto tipo, porque también las personas, por ejemplo, las personas tuvieron que enfrentarse con otras civilizaciones. ¿Cómo tú le explicas a alguien que no pertenecía a esos grupos sobre cómo te confrontas con otras civilizaciones que tenían esas creencias? Bueno, uno de Centroamérica se da cuenta de eso. Gracias. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Yo tampoco entendí. Mire, es que es esto. Es que muchos del ambiente científico que vienen de ambientes testigos de Jehová, mormones, lo que sea, niegan la existencia de Dios al final. Entonces, ¿qué sucedió? Uno de Centroamérica tiene la influencia de las culturas antiguas y todo lo demás. Y entonces, ¿qué sucede? Normalmente decimos, ok, cuando tú hablas de teoría de la evolución, ¿por qué nosotros desarrollamos cultos del mundo antiguo, aunque sea una deformación? Y eso es lo que, y ahí es que como que les cruzan los cables y no les gusta hablar de muchas otras cosas. La pregunta sería cómo se responde a la existencia de Dios, o sea, cómo se demuestra la existencia de Dios. Así es. Bueno, Fuera la ciencia. sí, yo por ejemplo lo que diría es lo siguiente, porque mi campo es la filosofía justamente, ¿no? Además de la historia, pero sobre todo de la filosofía. Una de las cosas que quiero siempre remarcar es que la ciencia no te demuestra la existencia de Dios, ni tampoco la no existencia. La ciencia lo que demuestra es la asociación de fenómenos, aunque con la ciencia se puede llegar a la existencia de Dios según algunos, pero propiamente el campo de la existencia de Dios está en la metafísica. Yo con respecto a esto recomiendo un muy buen libro que es el libro de Miguel Ángel Fuentes, Las verdades robadas, que él justamente al inicio muestra las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La forma de demostrar la existencia de Dios es yendo de las criaturas hacia el Creador. Por ejemplo, yo puedo adivinar que usted tuvo, aunque no sé si los tiene todavía, pero tuvo un papá y una mamá, si no, no estaría acá. Lo mismo yo puedo adivinar que usted está en un lugar que tiene unas paredes y un techo. Eso fue construido por un arquitecto, o más bien dicho, diseñado por un arquitecto y construido por los constructores. Es decir, uno puede ver el universo completo y uno puede darse cuenta que todo ese universo no pudo haber salido de la nada, sino que justamente ese universo tiene que tener una causa. La cuarta vía de la existencia de Dios de Santo Tomás, que es de los diversos grados de participación, es la más metafísica y, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Hay cosas que son más o menos buenas. Por ejemplo, usted o yo o Leo no somos buenos por excelencia, tenemos bondad, pero justamente nuestra falta de bondad implica que nuestra bondad es limitada. Lo mismo, hay cosas que son más o menos bellas, más o menos perfectas, pero nadie es la perfección, nadie es la belleza y nadie, por ejemplo, es la bondad. Entonces, no existe la bondad separada, no existe la belleza separada, no existe la perfección separada, ¿no? Eso es lo que explica ahí Santo Tomás. Entonces, por lo tanto,
esas perfecciones, tanto la bondad, la belleza y, por ejemplo, la misericordia, podríamos meternos en la justicia, en este mundo, todas esas cosas existen de manera limitada. ¿Quién les puso el límite? Porque si hay un límite, implica que alguien le puso ese límite. Si no, de lo contrario, tendría que ser totalmente ilimitado. Dicho todo esto, Santo Tomás llega a una conclusión que es, bueno, justamente tiene que haber un ser que tenga la bondad, la misericordia, la belleza, la justicia, y que justamente él no tenga esas perfecciones por participación ni participadas, sino que sea él quien participe esas perfecciones al resto del mundo. Entonces, lo expliqué de manera muy sencilla, podría dar otros detalles, pero en definitiva, el hecho de que haya en este mundo y en la creación perfecciones limitadas, el límite lo pone alguien, el límite lo pone siempre alguien o algo. Entonces, si está el límite, significa que esa perfección tuvo que haber sido limitada por alguien y tiene que haber alguien que las tenga de manera ilimitadas. Esto es la cuarta vía, podríamos hablar de la quinta, que es el tema de los seres brutos, podríamos hablar de la primera, pero si quiere profundizar, yo le recomiendo leer ese libro Verdades Robadas, de, digamos, Santo Tomás, perdón, Verdades Robadas de Miguel Ángel Fuentes, que cita la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, las primeras 27 cuestiones, ¿no? Leo, ¿alguna cosa más para agregar? Sí, quisiera saber, antes de responder, si el hermano se siente bien, porque lo veo que está como, no sé si está dormido, si está cansado, si es que se siente mal de salud. ¿Se siente bien usted? Sí, está bien. Ah, Ok, perfecto. ok. Bueno, hay algo que está dando, o está causando mucho efecto hoy en la comunidad científica, y es que a medida que el hombre profundiza en la ciencia, va descubriendo lo que en realidad debió haber descubierto hace mucho tiempo atrás, pero bueno, el orgullo hace que sea el ser humano lento para aprender y las ciencias van aún más lentos que el orgullo humano. Pero lo que están haciendo muchos científicos al día de hoy es descubrir diseño en absolutamente todas las cosas. Están, a medida que avanzan, están descubriendo que el concepto de complejidad irreductible es fundamental para entender la necesidad de un creador. ¿Qué es la complejidad irreductible? La complejidad irreductible es cuando vos no podés simplificar más un mecanismo sin que ese mecanismo deje de funcionar. ¿Sí? Entonces, si no se me ocurre ahora un ejemplo, pero si vos armás un auto tiene 25.000 piezas. Bueno, ¿cuántas son la mínima cantidad de piezas que vos podrías tener para que un auto sea auto y no otra cosa? Y llegás a que son 100 piezas, por así decirlo. Bueno, esas 100 piezas conforman la complejidad irreductible de ese objeto. Los científicos están descubriendo que cada cosa que existe tiene un nivel de complejidad irreductible que no pudo haberse formado por sí mismo, sino que requiere de un creador o diseñador. Y te pongo un ejemplo concreto, tu ADN, el mío. Todos han oído hablar acerca de el ADN, pero el ADN tiene un mecanismo de copia, un mecanismo de supervisión de la copia, un mecanismo de corrección de la copia y otros mecanismos más. Esos mecanismos tuvieron que aparecer exactamente en el mismo momento y estar funcionando al 100% exactamente desde la primera multiplicación de la célula, porque es un mecanismo irreductible y un mecanismo de copia que no tenga un mecanismo de lectura y un mecanismo de escritura no funciona. Un mecanismo de lectura sin un mecanismo de supervisión para garantizar que la copia fue exacta no funciona. O sea, lo que te quiero decir es que sin ese mecanismo del ADN no podría haberse multiplicado ni siquiera la primera célula de toda la historia del universo.
Por lo cual, ese mecanismo de multiplicación de las células debió existir desde la primera célula y funcionando al 100%. Y ni qué hablar del mecanismo de reproducción de todas las especies. ¿Cómo conseguís 2 generaciones consecutivas de una especie si no hay un mecanismo de reproducción que funcione al 100%? ¿O conocemos a alguna especie que de repente con un chasquido de dedos sea capaz de producir un hijo? No, para producir un hijo o una hija se necesitan meses o semanas de gestación y de miles o millones de aspectos de esa criatura involucrados en el proceso de gestación. Y si esos procesos, por más que vos los quieras reducir hasta lograr la complejidad irreductible, una vez que llegas a esa complejidad irreductible, igual necesitas de que todas esas partes que son necesarias e irreductiblemente necesarias para producir un hijo, ¿sí? Tienen que haber por necesidad funcionado a la perfección desde el segundo cero, no dando lugar a la posibilidad del azar. Bueno, hoy probamos esto y no funcionó tener un hijo. Y el azar dijo mañana probemos esto otro y no funcionó tener un hijo, porque mientras tanto las criaturas se mueren y si no hay reproducción inmediata, se extingue la vida. De inmediato se extingue la vida. Entonces, la reductibilidad, no, la complejidad irreductible requiere de un creador que colocara todas esas piezas funcionando exactamente desde el minuto cero. De lo contrario, ese mecanismo no funcionaría. Y te pongo otro ejemplo más, que esta vez no tiene que ver con el diseño. Tiene que ver de nuevo con el ADN, pero lo que se conoce con el ADN mitocondrial. Lo que nosotros conocemos como ADN es el famoso ácido desoxirribonucleico, que tiene que ver con el ADN que está en el núcleo de la célula. Ese ADN es único y te identifica de forma única a vos entre cada ser humano que haya existido en la Tierra. Y lo mismo sucede con mi ADN, el del padre Thomas Verok, y con el ADN de cada ser humano. Pero existe otro ADN que no es tan conocido y que debiera ser muchísimo más conocido que el primero, y es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es un ADN que no está en el núcleo de la célula, sino que está fuera del núcleo de la célula y tiene una particularidad. Es exactamente igual en todos los seres humanos. Cuando tus padres te engendraron, vos tuviste una copia individual, ¿sí? Propia, única de tu ADN nucleico, pero tuviste una transmisión y una copia exacta del ADN mitocondrial que heredaste tanto de tu padre como de tu madre. Tu padre y tu madre te han dado exactamente el mismo ADN mitocondrial. Y si vos tenés hijos, le has dado exactamente el mismo ADN mitocondrial a tus hijos y ellos se los darán a tus nietos. Pero no vayamos hacia adelante, vayamos hacia atrás. Tus padres recibieron ese mismo ADN de tus abuelos y así hasta llegar a cuándo. Porque si hubiera habido 2 Evas y 3 Adanes, tendríamos múltiples ADNs mitocondriales en la humanidad. Pero ¿sabes cuántos ADNs mitocondriales existen en la humanidad? Exactamente 1. Eso significa que pudo haber solamente un Adán y una Eva con un ADN mitocondrial único que se lo han transmitido a toda la humanidad. Eso demuestra que no pudo haber sido una casualidad la invención del hombre, ni una mezcla de razas en el intento de producir un ser humano, mezclándose distintas razas de chimpancés, y vaya a saber qué otra cosa antes. ¿Sí? Entonces, el ADN mitocondrial es prueba inequívoca de la existencia de un Adán y una Eva físicas, que si no fueron Adán y Eva, por lo menos tuvieron que haber sido, porque esta es la explicación que dan los ateos, te dicen, tiene que haber habido algún cataclismo mundial que provocara que una pareja se quedara aislada en una isla, entonces fueron los padres de toda la humanidad, pero antes debió haber habido evolución. Pero es que el ADN mitocondrial les obliga a creer que hubo un Adán y una Eva literales
y que son los primeros padres que dieron el único ADN mitocondrial del que cada ser humano que ha existido sobre la Tierra tiene. Buenísimo, Leo. La verdad que esa explicación estuvo espectacular, ¿no? Yo la había escuchado ya, pero realmente con los detalles que diste, la primera vez, ¿no? Galindo, tenemos que cortar, lamentablemente, tenemos que darle paso a otras personas también, pero Dios me lo bendiga, ¿eh? Y gracias por estar aquí. El domingo vuelvo a abrir el espacio, así que es siempre bienvenido. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.